En el día a día, vemos cómo en diversas partes del mundo suceden diferentes acontecimientos que nos llegan a afectar en menor o mayor medida. Presenciamos guerras, luchas, conflictos, situaciones realmente dolorosas, que desearíamos que no sucedan. Pero, ¿sabemos realmente qué es un conflicto? El conflicto es una situación en la que dos o más personas confrontan sus intereses para lograr una posición y así alcanzar sus propios objetivos con el fin de sobreponerse a la parte rival. Con esto en mente, se entiende que existen factores que determinan la posición de un conflicto. Los conflictos pueden clasificarse en intraestatales e interestatales. Se habla intraestatal cuando el conflicto tiene lugar dentro de los límites de un único estado, como podría ser una guerra civil, por ejemplo. E interestatal es cuando se implica a más de un estado. La lucha por la soberanía de un territorio es un claro ejemplo de conflicto interestatal. En uno o en otro caso, las víctimas son en su mayoría civiles, que no participan directamente en los enfrentamientos. Los conflictos territoriales son inherentes a la formación de estados y la delimitación de fronteras. La diplomacia y la política son la forma correcta de solucionarlos. De lo contrario, las guerras por la soberanía de territorios continuarán. Las sociedades y los estados del mundo se han enfrentado desde el comienzo de los tiempos. Algunos conflictos se remontan a muchos años atrás y otros se iniciaron recientemente. La apropiación de recursos naturales o territorios son el principal factor de las luchas, que suelen justificarse aludiendo a motivos religiosos, políticos o ideológicos. También hay que tener en cuenta los movimientos nacionalistas o conflictos étnicos que surgieron y desarrollaron esencialmente a lo largo del siglo XX y que al día de hoy siguen existiendo. Un ejemplo de esto son las luchas que ocurrieron durante la década de los 90 en la zona de los Balcanes, en donde existía un fuerte nacionalismo y una tensión étnica y religiosa. Estas luchas son parte de las guerras yugoslavas. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial se conocía otro mapa político del mundo. Este quedó dividido en dos: en el occidente, Estados Unidos, y en el oriente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o más conocida como la URSS. El primero defendió un modelo político-económico llamado capitalismo. El segundo privilegiaba un modelo llamado socialismo. Al periodo de tensión política, económica y militar se le llamó Guerra Fría. A partir de este momento, el mundo entraría en una etapa que se conocería por el nombre de mundo bipolar, llamado así por la existencia de dos polos. Este sistema comenzó a desvanecerse hacia fines de la década de 1980, cuando varias reformas políticas internas de la URSS provocaron la disolución territorial y política del bloque comunista. Hacia 1991, con la disolución de la URSS, desaparecería el bloque comunista. Sin embargo, poco a poco, el mundo avanzaría hacia un nuevo tipo de relaciones entre estados, dominado por múltiples actores y diversas clases de poder, que es donde actualmente nos encontramos. Como forma de extender esta explicación, pasaré a hablar sobre tres conflictos que suceden actualmente a lo largo del mundo. En el continente africano encontramos a Sudán del Sur, que desde 2013 está sufriendo una terrible como dolorosa guerra civil, que llevó al país a una situación de abatimiento total. El conflicto de Sudán del Sur inicia luego de que el expresidente Riek Machar diera un golpe de estado al gobierno actual, precedido por el presidente Salva Kiir. El golpe de estado fue sofocado, pero sus consecuencias llevaron a una lucha que sigue hoy en día. Los factores determinantes de esta lucha se pueden resumir en la disputa entre las dos mayores etnias del país, Nuer y Dinka. El presidente actual, Salva Kiir, pertenece al grupo de los Dinka, mientras que Riek Machar pertenece al grupo de Nuer. Durante abril de 2015 se produjo un acuerdo de paz que solamente duraría 3 meses. Violaciones de mujeres, asesinato de niños y ancianos, decapitaciones públicas, masacre de gente de personas, incineramiento de las personas vivas son uno de los actos que se producen diariamente en el territorio de Sudán del Sur. El conflicto de Yemen tiene raíces en la primavera árabe en 2011, cuando un levantamiento forzó al presidente del país a dejar el poder en manos del vicepresidente. Se suponía que esto llevaría a la estabilidad política, pero el presidente enfrentó diferentes problemas: constantes ataques de Al-Qaeda y de un movimiento separatista del sur, además de la corrupción e inseguridad alimentaria. Según la ONU, es el peor desastre humanitario causado por el hombre. Más de 6.800 civiles han muerto y al menos 10.700 han resultado heridos desde marzo de 2015. Más de la mitad de las muertes han sido causadas por los ataques aéreos de la coalición saudita.
Finalmente, hablaremos sobre la crisis que actualmente se está produciendo en el territorio de Venezuela. La crisis de Venezuela se resume en tres causas principales: políticas, económicas y sociales. El presidente Hugo Chávez llegó a su cargo con la promesa de eliminar la pobreza del país, sin centrarse en la causa de la misma, proponiendo un modelo asistencialista que después se volvió imposible de sostener, y aumentando el control del Estado en la economía. Chávez empezó a usar los recursos petrolíferos para poder continuar, lo que llevó a que el Estado se quede sin fondos. También estableció una política de expropiación masiva de fábricas e industrias. Luego de su muerte, asumió el cargo Nicolás Maduro, quien aseguró que continuaría con el proyecto de Chávez. La diferencia entre estos dos gobiernos es que el primero contaba con el apoyo popular, además estaba sostenido por el ingreso que generaba el petróleo, mientras que el de Maduro es inestable y ha tenido que recurrir en diversas ocasiones al apoyo de las Fuerzas Armadas. La caída del precio del petróleo. Si bien Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y representa el 95% de sus ingresos, los precios del mercado internacional petrolero son inestables. Luego de que Estados Unidos utilizara nuevas técnicas de extracción, lo cual hizo que aumentara la demanda y cayera el precio, el gobierno no pudo sobrellevar la caída de los precios, dificultando también la exportación de bienes. La inflación es provocada principalmente por la escasez de productos y alimentos, entre otros, provocando que los precios aumenten. Esto empeoró cuando Maduro quiso controlar el precio al consumidor de las mercancías. Sin embargo, el precio de los insumos subió y esto hizo que las ganancias de las empresas se fueran reduciendo. La situación social empeoró cuando líderes políticos como Antonio Ledesma o Leopoldo López fueron arrestados y acusados de conspiración contra el gobierno, llevando a protestas por su liberación. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó en 2017 a una cita de ministros para evaluar la situación de Venezuela, provocando el retiro de la misma del organismo. Luego de esto, 11 países latinoamericanos exigieron garantías de protesta pacífica e incitaron a Venezuela a convocar a elecciones, con el objeto de solucionar la crisis. Esta crisis se incrementó luego de la reelección de Maduro en mayo de 2018. Espero que este video haya sido de tu agrado y hayas podido aprender con él algo más de los conflictos, sus factores o de las situaciones que ocurren a día de hoy en nuestra sociedad. Este metraje fue realizado por las siguientes personas que ayudaron mucho durante el desarrollo del mismo. Sin nada más que agregar, me despido por hoy y nos vemos en otra ocasión.